El versículo 22 del capítulo 6 del libro de Daniel dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Puede tomar su asiento y por favor no cierre su Biblia, porque en el día de hoy vamos a estar en este capítulo 6 de Daniel. Aleluya. Y vamos a tratar en un corto tiempo cubrir todos los versículos o la gran mayoría de ellos. Y como estaba diciendo al principio, vamos a continuar este título que hemos empezado, ya esta es la tercera parte, este título de ser fiel siempre. Si Dios nos lo permite, hoy vamos a culminar este título y vamos a cerrar esta serie, si pudiéramos decirle así, con este capítulo 6 del libro de Daniel. Y para hacerle refrescar la mente, el domingo pasado estuvimos en el capítulo 4 y el capítulo 5 y estuvimos básicamente leyendo la palabra, estudiando, escudriñando, aprendiendo lo que ocurre cuando el ser humano no es fiel a Dios. Estábamos todavía bajo el título ser fiel, pero estábamos mostrándole el otro lado de la moneda. Porque todos podemos decir, sí, tenemos que ser fiel, pero estoy seguro que a algunos se le ocurrió, digo, pero ¿qué pasa si no somos fieles? Y el domingo pasado es que estuvimos hablando de eso. Y pudimos ver como el mismo Nabucodonosor, después que Dios le dio tantas cosas, después que Dios le dio un sueño diciéndole lo que le iba a pasar por su arrogancia, él se levanta un día de un año después del sueño y de la interpretación de tal sueño. Él dice, mira lo que yo he podido lograr. Y desde ese momento él cayó y estuvo en el campo como un animal. Y no fue hasta el final cuando él miró hacia el cielo y pidió perdón al Todopoderoso que él pudo ser restaurado después de años de estar de esa manera. Y después, cuando fuimos al capítulo 5, pudimos ver la escritura en la pared que Belsasar vio. No hubo nadie que la interpretara, pero cuando consiguieron a Daniel, Daniel pudo decirle cuál era la interpretación. En mis propias cortas palabras, él fue medido y fue hallado falto. Y ese mismo día, ese rey que hizo lo que él hizo, murió. Eso fue el domingo pasado. Eso es lo que estábamos hablando, de las cosas que ocurren cuando tú no le eres fiel al Todopoderoso Dios. En el día de hoy vamos a entrar a esta culminación de este mensaje. Ser fiel siempre. Y cuando entramos en el capítulo 6, ya podemos ver que hay otro rey en este lugar. Este rey se llama Darío, y si me pueden seguir, estoy en el versículo 1, y él decidió gobernar de una forma diferente a sus antecesores. Él dijo, bueno, como este pueblo es tan grande, yo voy a prepararme de tal manera que yo voy a poner a 120 personas, jefes, y les voy a llamar sátrapas, y los voy a poner por encima de todo el pueblo. No sé si lo hizo por condado, por población, por región, por montaña, por valle, no sé. El punto es que 120 personas de alto rango estaban encargados de toda la población. Entonces, esas 120 personas se tenían que someter a 3 gobernadores. Esos 3 gobernadores, uno de ellos fue Daniel. Entonces, este rey Darío solamente se tenía que preocupar por 3 personas. Él solamente manejaba a 3. Qué fácil, ¿eh? Así cualquiera. Me imagino que los problemas que le llegaban al rey Darío eran los peores, los más grandes.
porque ya a ese punto ya está todo resuelto por los 120 sátrapas o fuera por uno de los 3 gobernadores. Pero lo que podemos ver rápidamente cuando entramos a este capítulo 6, que en el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto para que ustedes vean quién fue Daniel. Esto es para que ustedes vean el impacto que Daniel tuvo en ese lugar. Y acuérdense que esto es un rey nuevo. Acuérdense que ya habíamos pasado por Belsasar. Acuérdense que ya habíamos pasado por Nabucodonosor. Estos son personas nuevas. Pero todavía había algo especial en Daniel. Yo sé lo que es, pero no se lo voy a decir. Porque había algo especial en Daniel, que este personaje Daniel que estamos leyendo y estudiando en estos mensajes, esta era una persona fiel. Tan fiel que aún este nuevo rey Darío pensó en un momento darle todo el reinado bajo su mando. Pero no lo hizo así. Antes de seguir en el versículo 3, quiero dar un dato. Porque muchas personas piensan que a lo mejor son nuevos en el evangelio, pero ya tienen una edad avanzada y piensan que no pueden servir. Piensan que ya ellos no pueden tomar ninguna posición de liderazgo. Déjenme decirle un secreto. Cuando yo estaba escudriñando la palabra y empecé a buscar información, me pude dar cuenta que para este momento que habla el versículo 3, Daniel tenía 84 años. Sí, porque hay personas que dicen, no, ya estoy muy viejo para eso. No, yo me siento a un lado y espero que los jóvenes hagan aquel trabajo. Pero este hombre era gobernador y lo querían poner por encima de todo el reino, como se supone que sea un rey, a los 84 años. Wow. Hermanos, acuérdense que nosotros empezamos en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 1 ellos eran jovencitos. Y estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Los 4 jóvenes judíos los trajeron los 4 juntitos el mismo día y eran jovencitos. Él trabajó por 64 años en el gobierno. Wow. ¡Qué carrera! Y después de 64 años en el gobierno, todavía el rey que no alababa a Dios, por lo menos al Dios de Daniel, todavía tenía una confianza sobre él que lo quería poner por encima de todo. Esto es solamente un paréntesis para que nosotros veamos cómo es que Dios trabaja cuando nosotros somos fiel a Él. No importa nuestra edad, Él siempre nos va a poner por encima de los demás. No importa cuál sea su dedicación, si usted es fiel a Dios, no importa cuál sea su carrera, Dios siempre lo va a poner por encima de otras personas. Sí, Señor. Pero eso viene con un precio, ¿no? En el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Siempre le estaban buscando faltas, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos decidieron buscar una falta que tuviera que ver con su Dios. Que obviamente ellos sabían que no era el mismo de lo que todo el mundo, el resto de las personas alababan. Muchos de nosotros nos preocupamos porque tenemos un vecino que nos hace la vida imposible. Muchos de nosotros nos preocupamos porque tenemos un compañero del trabajo, quizás 3. Pero en estos momentos estamos hablando de ¿cuánto? 122 personas, todos de alto rango, que están en contra de uno solo. Dígame cuáles son los chances que él sobreviva.
Humanamente podemos decir que ninguno. Humanamente vamos a decir, ese lo van a talar. Pero cuando miramos las cosas a través del lente de Dios, aleluya, déjenme decirle, hermanos, que la matemática de Dios es muy diferente. Es como que 122 equivale a mucho menos. 122 equivale como ni medio para Dios. Es más, pudiéramos decir que 122 es igual a nada para Dios. Porque no hay nadie que se pueda ir en contra del plan de Dios que tiene para usted y para mí y que pueda sobrevivir. O que por lo menos tenga éxito, ¿no? Porque no hay nada que se pueda ir contra el plan de Dios. Amén. Cuando seguimos hacia adelante, vemos allá en el versículo 6, el versículo 7, por ahí están diciendo, pues mira, vamos a buscar una forma. Vamos a buscar una forma de cómo a través de su religión, a través de sus creencias, meterlo en una esquina para atraparlo. Entonces lo que hacen estas personas, entiendo que a lo mejor no fueron todos los 122 a reunirse con el rey, pero por lo menos 2 gobernadores fueron y le dijeron al rey, Rey Darío, para siempre vive. Vamos a empezar a llenarte los ojos. Vamos a empezar a hacer esto como que un juego psicológico. Vamos a ir a lo que a ti te gusta. Vamos a ir a tu yo. Vamos a darle vuelta al yo, a ponerlo bien alto, a llenar ese globo para que tú te sientas bien. Wow, y se están hablando de mí. Y continúo diciendo en el 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Vamos a parar ahí porque aquí hay una mentira que si usted no está dándose cuenta, no se da cuenta. Dice todos los gobernadores del reino. Eso es mentira. Porque yo estoy seguro que ellos no se sentaron con Daniel a decirle, mira, tenemos este plan, ¿qué tú crees? Si Daniel era gobernador, él no fue incluido en esta conversación. Ellos hicieron no solamente una mentira, sino que pusieron al rey creyéndose algo que no era totalmente verdad. Porque no fueron todos los gobernadores que estaban de acuerdo. Wow. Y continúa el versículo diciendo que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios con letra minúscula u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire qué trampa le estaban haciendo. ¿A quién? A una persona. A un siervo de Dios que le fue fiel a Dios. A un siervo de Dios que le fue fiel a su rey. A un siervo de Dios que le fue fiel al pueblo, aunque no adoraban el mismo Dios. Sí, porque tenemos que ser fieles. Y muchas veces ser fiel se expande en otras áreas de nuestra vida. Pero tenemos que poner estos principios bíblicos en otras áreas de la vida. Porque muchos creemos que esto es ser cristiano es aquí. No. Ser cristiano es donde quiera. Ser cristiano es adentro, afuera, al lado, donde sea que usted esté. No importa si está en un avión, está en un barco, está en un carro. Tenemos que siempre ser cristiano donde quiera que estemos. Ahora, oh rey, verso 8. Confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Esto es bien importante, hermano. Estas personas tenían unas leyes bien firmes. Y tenían estos tipos de leyes tan y tan firmes que cuando ese rey firmaba esa ley como tal, en una forma de un edicto, esto no se podía echar para atrás. No se podía borrar. Y digo estas cosas y le doy auge porque ahorita vamos a ver esto. Ahorita vamos a ver cómo el rey trata de echarlo para atrás. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él supo que el edicto estaba firmado. Él supo que había una ley en contra de lo que él iba a hacer. Pero mire la mentalidad de este cristiano Daniel.
Mire la mentalidad de él. Él decía, usted sabe que yo estoy casi seguro, y yo no estuve presente para aquel momento, pero yo estoy casi seguro que cuando él se hincaba a orar, lo primero que él hacía era orar por el rey. En otras palabras, que él no se hincaba a orar para desafiar al rey, sino que él se hincaba a orar para ayudar al rey, para ayudar al reino, para ayudar a todos los que estaban alrededor de él, para ayudar a esos 120 sátrapas, para ayudar a esos otros 2 gobernadores, para ayudar a todas las personas que estaban alrededor de él, porque la ayuda viene de Dios. ¿Y cómo es que él conseguía a Dios? A través de tener una vida espiritual con Dios, a tener esa comunión con Dios. 3 veces al día él se hincaba. 3 veces al día él hacía estas súplicas, y estoy seguro que siempre todas estas personas estaban bajo su oración. Por eso es que ese reino estaba tan y tan fuerte. No era por el rey, era porque había un hombre de Dios que era fiel, y por Dios de querer tener a Daniel bien y a sus amigos bien que trabajaban en otros lados, él mantenía ese lugar safe, él lo mantenía tranquilito, no los tocaba, nadie los tocaba. Pero ¿por qué era eso? Porque había un hombre de Dios haciendo lo que tenía que hacer siempre. Había un hombre de Dios siéndole fiel a Dios todos los días. Él no se sentía que había hecho algo malo. Con ese fue el versículo que empezamos. Ya mismo vamos a llegar ahí. Él no se sentía que estaba haciendo lo mal. Al contrario, él estaba haciendo un favor a toda la nación. Pero obviamente, habían por lo menos 122 que no estaban de acuerdo. Y cuando continuamos en este mismo versículo, dice una palabra clave que si no pausa mientras lee, se pierde este punto tan importante. Dice al final del versículo 10, como lo solía hacer antes. No importa la prueba que llegue a su casa, no importa la prueba que llegue a su vida, sus buenas costumbres que usted tenía, usted no puede dejarlas de hacer. Porque vino una ola del enemigo a atacar su hogar. No es una buena excusa para parar de orar. Cuando viene la hora del enemigo, que usted tiene que continuar trabajando en esas buenas costumbres que usted tenía antes. Y cuando viene la hora del enemigo, no es la hora de parar, no es la hora de dejar de hacer, no es la hora de apartarte, no es la hora de enchismarte. Es la hora de continuar haciendo lo que hacías antes. Lucha. Hay 2 escuelas aquí. Está el que se aparta y dice, no, esto no es para mí, y sale corriendo. Y está la otra escuela que empiezan a orar 6 veces al día. Entonces uno no tiene fe y el otro piensa que con orar el doble va a cambiar la mente de Dios. Pero mire Daniel siguió haciendo lo que siempre hacía. No menos, no más, sino confiado en Dios. Aleluya. Aquí hay algo que aprender en el día de hoy, hermano. Yo no le estoy diciendo que cuando usted le vaya la cosa mal, no ore más. A lo mejor eso es lo que le falta, orar más. Pero si usted ya tiene un buen hábito de oración, si usted tiene una vida saludable en Dios, usted se supone que confíe en Dios. En otras palabras, meterte a orar 6 veces al día no va a hacer ninguna diferencia, porque ya tú tienes esa relación abierta. Y ya no solamente tienes la relación abierta, sino que tienes una buena relación con Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para tratar de cambiar la mente de Dios con nuestra oración? Porque cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, Dios ya sabe, pero Dios sí quiere escuchar nuestras súplicas en oración. Si no, como dice el versículo, ir a Dios con agradecimiento. En otras palabras, decir, gracias Señor por esta prueba que me diste. Me está doliendo, sea en la área del cuerpo que sea. Me está doliendo hasta sea en la cartera, sea lo que sea mental, financiero, lo que sea. Estoy pasando la prueba, pero te doy gracias por ella, porque yo entiendo que tú tienes el control de todo. Y entiendo que me estás enseñando una lección. Y yo estoy seguro que Daniel así mismo lo miró. Pero la prueba no cambió sus buenos hábitos. En el versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y aquí veo una de esas preguntas capciosas, como a mí me gusta ponerle. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado en el foso de los leones? Ellos sabían que la contestación era así. Ellos vieron cuando el rey firmó este edicto. Ellos lo sabían, pero querían como que setear la pregunta de tal manera, como que poner la mente del rey ya como en venganza, como ya en lo negativo, como que prepararlo negativamente para que cuando salga chillando goma. ¿Me entiende? Como que vaya con velocidad. Cuando ya contesta esa contestación, que ya todos sabemos la contestación, pero ya está la mente, ya está corriendo de una manera, de la manera más negativa posible. Dice, sí, yo la firmé, ¿qué pasó? Y vienen estos jóvenes. Pues mira, yo no sé, tú firmaste eso, pero aquí hay uno que está orando 3 veces al día a un Dios que no es el tuyo. Porque el punto no era no orar a Dios, el punto era no podían mencionar a ningún Dios, tenían que alabar al rey en esos 30 días. Ellos quitaron el invocar a los dioses con letra minúscula, al Dios con letra mayúscula y todo lo demás que ellos alababan. Solamente en 30 días iban a adorar al rey, puro rey, nada más. Entonces cuando vemos en el versículo 13, entonces respondieron, dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ¿ven? Como que cogieron este nombre Daniel y lo quisieron disminuir, bajarlo hasta el estándar más pequeño, que es esclavo, porque ellos sabían que el rey tenía un favor hacia él, pero quisieron ponerlo bien abajo para que el rey tuviera mayor retribución sobre él. Pero continúa aquí diciendo el 13, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que conformaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel. Por eso que allá en el verso 8, yo hice un punto especial para darle más auge a lo que decía. Que cuando se firmaba tal cosa, no se podía dar para atrás. Porque aquí en el versículo 14, el mismo rey quiso librar a Daniel. Amén. Y hasta puesta del sol trabajó para librarle. Wow. ¿Usted sabe por qué? Porque todos estos años que Daniel había servido al reino, había sido fiel. Porque él sabía la historia. Él sabía que en años atrás, con diferentes reyes, esta persona que se llamaba Daniel había sido fiel a cada uno y todos los demás reyes que habían ido. Y él sabía que bajo las cosas que él había dicho, bajo los sueños que él había interpretado, Dios se manifestaba. Y me imagino que esa noche, cuando estaba dándole vuelta en la cabeza el problema, me imagino que él se acordó lo que pasó en el capítulo 1. Me imagino que en el horno de fuego, lo que pasó allá, me imagino que él se acordó de la historia. Es más, vamos a volver al capítulo 1. Cuando estos jóvenes decidieron comer solamente agua y legumbres, terminaron viéndose mucho mejor que todos los demás. Y a lo mejor esta parte de la historia, él se acordaba, él decía, pero es que son diferentes. Es que el Dios que él le sirve es un Dios diferente. Esto no está bien lo que estamos haciendo. Él no podía estar tranquilo con su decisión. Y eso lo vamos a continuar viendo en los próximos versículos. Pero después me imagino que él se acordaba de los 3 jóvenes cuando entraron en el lago de fuego. Después me imagino que él se acordó del sueño de Nabucodonosor, que aunque pasó un largo tiempo, ese sueño se cumplió, tal como él lo dijo, tal como el Dios le dio a interpretar ese sueño a Daniel. Y después de Belsasar en el capítulo 5, que fue la semana pasada, pudimos ver como el sueño de él también, lo que se escribió en la pared, se hizo, ¿qué? Realidad. Y él decía, no, yo no quiero meterme con ese Dios de Daniel. Y él estuvo dando vuelta. Y cuando vamos al versículo 15, dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Como que le estaban echando leña al fuego.
Entonces, para aquellos tiempos, hermano, cuando alguien hacía algo de tal manera, que hacía una desobediencia tan grande y tan obvia al gobierno, lo cortaban rápido. Pero ese rey se tardó hasta que cayó el sol antes de tomar una decisión. Vemos el 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, escuchen bien, esto es sumamente importante. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano, aquí no estamos viendo ningún escrito de este rey que dijo, por si acaso, o maybe, porque por casualidad pudiera pasar, porque quizás pudiera darse. No. Vamos a leer de nuevo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. 3 palabras concisas, macizas y cortas. Él te libre. Cuando este rey está diciendo estas cosas por su boca, es porque él está seguro de lo que había pasado en el pasado. Él está seguro que en la edad de Daniel de 84 años, él sabía que lo que había pasado en todos esos años que él trabajó en el gobierno, el Dios que Daniel le servía no era cualquier Dios de letra minúscula, era un Dios poderoso. Por eso es que le dijo con certeza, Él te libre. Y me encanta la palabra que usa antes de eso. ¿A quién él está hablando? Él está hablando a Daniel. El Dios tuyo. Está diciendo, ese es tu Dios posesivo, como que es tuyo. Esto no es que tú lo visitas de vez en cuando, sino que es parte de ti. Jehová. Y después continúa diciéndole, al quien tú continuamente sirves. Y vale la pena mencionar estas palabritas porque cuando leemos con el papagayo como que no las captamos. Porque hay muchos cristianos que no le sirven a Dios continuamente. Hay muchos cristianos que solamente le sirven en los domingos. Hay muchos cristianos que solamente le sirven cuando les conviene. Cuando hay comida en la alacena. Y cuando no hay comida, no. Este Dios no me proveyó. No me dio lo que yo quería. Entonces, hermano, estamos viendo que en el día de hoy, y decía al principio, ahora te va a entender por qué yo lo estaba diciendo y por qué yo me gozaba, cuando yo escuchaba en la radio de diferentes lugares que se le hace tan difícil alabar a Dios. Y no que me gozaba por eso, sino que me gozaba por lo contrario, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos esta libertad que podemos alabar a Dios todos los días de la semana. Continuamente, como dice este versículo 16. Pero otras personas que pasan tanto trabajo para solamente leer la palabra, pasan tanto trabajo para poder reunirse. Nosotros estamos aquí con tantas sillas vacías y las personas no vienen. ¿Por qué? Porque no le sirven a Dios continuamente. Pero este rey Darío, él sabía lo que estaba hablando, porque él sabía la historia de Daniel, él conocía a Daniel, y él tenía a Daniel en un lugar tan alto, que hasta en un momento él consideró ponerlo por encima de toda la nación. Dice el 17, y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso. Acuérdense de eso, ¿ok? Un foso. Le pusieron una piedra por encima, a la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego, el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Wow. ¿Usted sabe lo que dijo? No comió. Ese rey se fue para su lugar y no comió. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. En otras palabras, que la musiquita que le gustaba poner por las tardes, con la comida que le gustaba comerse antes de ir a dormir, nada de eso él pudo hacer ese día porque estaba tan ¿qué? Molesto por la situación. Y se fue, y se le fue el sueño. Él estuvo en ayuno, estuvo en vigilia y no escuchó ninguna música ese día. El rey pues se levantó muy de mañana
y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, por segunda vez, sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Eso no son palabras de alguien que está enojado. Eso no son palabras de alguien que está disgusto con las decisiones del rey. Mi Dios me envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Estamos hablando antes de él, estamos hablando antes de Dios con la letra mayúscula. Y aún delante de ti, oh rey, hablándole al rey Darío específicamente, yo no he hecho nada malo. Aleluya, gloria a Bueno, Dios. no sé si usted está entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Esto no es una falta de respeto. Esto no es un niño emprendido que está hablando con malas crianzas. Esto es con todo el respeto que él se merece. Él le está diciendo en otras palabras: lo que yo estaba haciendo en mi aposento alto no era para irme en contra de ti. No era para irme en contra del reino. Era para mantener el reino completo, porque todo está en la mano de Dios, y en la mano de Dios es que tú puedes tener todos tus bienes. En la mano de Dios es que tú puedes tener todos tus 120 sátrapas. En las manos de Dios es que tú puedes mantener a tus 3 gobernadores sin pelear uno con el otro, aunque se estaban peleando en ese momento. Pero lo que no estaba entendiendo Darío es que estas oraciones eran las que estaban manteniendo a todos juntos. Estas oraciones eran como que la pega de la nación, que mantenían a todos juntos. Pero de esa manera él no lo podía ver en ese momento. No lo podía ver, pero en ninguna manera él quiso faltarle el respeto al rey Darío. En ninguna manera él quiso imponerse a las leyes que habían sido escritas. Al contrario, estas leyes eran las que mantenían la paz en la nación. Estas leyes eran las que mantenían todo, porque Dios estaba sobre todo. Porque cuando el siervo de Dios le es fiel a Dios, todo obra para bien. Entonces se alegró el rey en gran manera, el versículo 23, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Con letra mayúscula. Sí, hay que separarlo, ¿no? Para que entendamos mejor. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, nuestra vida está en la palma de Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, es que nosotros podemos sentir una seguridad verdadera. Porque cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios cuida de sus hijos. Porque el que no es fiel no es hijo. El que no es hijo no tiene el beneficio. El que no es hijo no tiene la cobertura que tenía Daniel en toda su vida. Porque desde que él llegó al palacio, estamos viendo capítulo tras capítulo como el Dios Todopoderoso lo tenía en la palma de sus manos. Lo cuidaba. Y no solamente cuidaba de él, pero también de sus amigos. De todas aquellas personas que hacían las cosas bien hechas, Dios los cuidaba. Y cuando seguimos aquí más adelante, el 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. El rey Darío, aunque la Biblia no lo dice, me imagino que mientras él estaba ayunando, mientras él estaba vigilando, sin ninguna música
él pudo tener la mente clara para entender cuál era el plan de los 122. ¿Me entienden? 120 sátrapas y los otros 2 gobernadores. Él pudo entender que estas personas habían hecho un plan y habían puesto al rey en una posición, como decimos, lo pusieron en la esquina y pudieron darse cuenta. El rey se pudo dar cuenta, aunque la Biblia no me lo dice escrito, pero esto es lo que podemos ver con el final, que lo pusieron en tal posición que él tuvo que tomar esta decisión de hacer esta ley para que solamente una persona fuera perjudicada. ¿Quién? En el cual él ya había confiado desde el principio, en el cual había confiado otros reyes antes de él, el que nunca les fue infiel ni a ellos ni a Dios, hablando de Daniel. A eso es que él se dio cuenta, y cuando él se dio cuenta de este plan, él dijo: mira, yo no los quiero a ninguno de ustedes. Todos los que planearon contra Daniel ahora van a ver. Y ya vemos lo que le pasó a ellos, su familia y todo. No tocaron el fondo y ya estaban siendo tocados por los leones. Hermanos, estamos hablando de más de 120 personas. Estamos hablando específicamente más de 122. Si estamos hablando que cada uno tenía una esposa, estamos hablando de fácilmente más de 200 personas. Yo no sé cuántos leones había allí, pero déjeme decirle, parece que eran muchos. Porque no tocaron ni el fondo y ya todos estaban despedazados. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, y también ante la presencia del Dios de Daniel. Qué bonito, hermano, cuando nosotros somos fieles y vemos que a través de nuestra fidelidad Dios es puesto donde tiene que estar, arriba, en primer lugar, sobre todas las cosas, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de todo Sirio el persa. Vi un pastor decir esto y tocó mi vida, y quiero compartirlo con usted como una conclusión a este mensaje. Y yo quiero que usted le ponga toda la atención posible. Un hombre sin culpa, fiel a Dios en toda manera. Un hombre conocido y dado a la oración. Sentenciado a muerte por aquellos que querían prevenir su exaltación. Condenado a muerte por plan de sus enemigos y la ley de la tierra. Fue traído en un cuarto de piedra, supuesto a ser su tumba. Una piedra fue rodada para cubrir la abertura y fue sellada, pero en todo su poder, en toda su ferocidad, la muerte no pudo tocar a este hombre. En la mañana la piedra fue rodada a un lado. Él salió victorioso glorificando a Dios. Los paganos honraron a Dios y sus enemigos fueron juzgados. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Daniel. Pero es tan bonito la palabra de Dios, cuando a través de estas historias en el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Nuevo Testamento es confirmado. Hermanos, esta es la historia de Jesús. Yo decía, Dios mío, no me había dado de cuenta. Tantos años que yo vengo leyendo la Biblia, tantas veces cuando niño que hablamos de los fosos de los leones, que hablamos del horno de fuego, pero cuando lo ponemos de esta manera, y aquí todo lo que se dijo fue lo que leímos en el capítulo 6 en el día de hoy. Esto no es nada nuevo, pero podemos ver cómo toda la Biblia apunta a la cruz. Aleluya.
Aleluya. Y si nosotros como cristianos no ponemos atención, nos podemos perder unas cosas bellas que Dios tiene para nosotros. So, en el día de hoy, cerrando estas tres partes de este mensaje, de ser siempre fiel, yo quiero dejar esto con ustedes. Yo quiero que esto se quede en su mente y en su corazón. Y recordemos que siempre tenemos que ser fiel. Cuando nosotros somos fiel, como lo fue Daniel, cuando nosotros somos fiel, como lo fue Jesús, podemos ver que siempre pasa una cosa. El nombre de Dios es exaltado. La gente mala termina pagando por lo que hicieron mal, y la gente que son impías terminan dándose cuenta que hay un solo Dios todopoderoso aquí en la tierra. Y esto es lo más bonito de todo esto, que a través de nosotros, que aunque tenemos fallas, aunque no somos perfectos, podemos enseñarle al mundo que existe un Dios todopoderoso. Eso es cuando le somos fieles. So, con esto los dejo, hermano, y yo le oro a Dios que cada uno de nosotros podamos ser fiel cada día más. Vamos a inclinar nuestros rostros.